Hola, soy Andrés Rodríguez Rosas de Cuarto de TI y soy el líder de equipo. ¿Qué es la corriente alterna? Se denomina corriente alterna a la corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección varían cíclicamente. Esto en palabras simples se refiere a la corriente en la que no está estable, por lo cual está variando constantemente. Ahora pasaremos a un ejemplo de dónde podemos encontrar la corriente alterna en nuestro día a día. Ahora, la corriente alterna viene de esos cables que están allá arriba, esos de por ahí donde están encima los pájaros. Esos cables se encargan de traer electricidad de parte de nuestro proveedor de electricidad, que en este caso es CFE. Los traen directamente desde allá y ya se encarga de repartirlo en lo que es toda la vivienda. Podemos ver que allá hay uno, allá hay otro poste y así hasta terminar la cuadra. La razón por la que esos pájaros pueden estar ahí sin morir, básicamente sin explotar, es porque a menos de que agarremos a dos cables al mismo tiempo no se causará ningún tipo de puente. Es decir, que mientras estemos nosotros encima de un cable y lo estemos agarrando solo ese cable fijamente, no nos sucederá nada, aunque igual sigue siendo bastante peligroso, y eso es lo que le da energía a nuestro hogar. ¿Qué es una resistencia? Por su definición, una resistencia es un componente de un circuito que dificulta el avance de la corriente eléctrica. Esto se puede ver de la siguiente manera. Esta imagencita es una resistencia muy común que encontraremos en los circuitos eléctricos, más que nada en proyectos como son de Arduino y de Raspberry. Ahora pasaremos a una explicación y dónde podemos encontrar las resistencias dentro de nuestro hogar. Los fusibles son un muy buen ejemplo de lo que es una resistencia, porque estos funcionan exactamente igual. Lo que sucede es de que cada uno de estos switches que está aquí está asignado a una habitación o a algún cierto dispositivo eléctrico que esté conectado. La cosa es de que el momento que una corriente llega con un voltaje mucho más alto al que debería de llegar, que sería alrededor de 110 voltios, lo que sucede es de que aquí adentro hay una pequeña pastillita la cual resiste una cierta cantidad de potencia. Lo que pasa es de que cuando esa potencia es mayor a la de la resistencia, lo que sucede es que esa resistencia explota. Y al causar esa explosión, lo que pasa es de que se corta el circuito, así que no puede pasar más corriente eléctrica, por lo cual no se va a dañar nuestro dispositivo eléctrico. En cambio, la resistencia quedará completamente inútil y la tendremos que reemplazar. Y este sería un ejemplo de resistencias. Mi nombre es Andrés Vidales Rodríguez y de mi parte les expondré lo que es corriente directa y voltaje. La corriente continua es un tipo de intensidad eléctrica que se caracteriza por no cambiar de sentido con el correr del tiempo. También conocida como corriente directa, la corriente continua implica el flujo constante y cesante de electrones a partir de un conductor eléctrico entre dos puntos que observan diferente potencial. El ejemplo más común que tenemos todos por casa es una pila, ya sea de estas, de litio, recargable, cualquiera. Muchos aparatos eléctricos contienen este tipo de pilas. Las computadoras tienen este tipo de pilas. Los audífonos inalámbricos tienen este tipo de pilas. Los ratones inalámbricos tienen este tipo de pilas. Este voltímetro tiene este tipo de pilas. La calculadora tiene este tipo de pilas. El celular con el que estoy grabando tiene este tipo de pilas. Y estas pilas nos proporcionan corriente directa. Este tipo de motores también funciona con corriente continua, ya sean de este tipo, de estos, o como de estos que son bastante especiales, ya que estos son paso a paso, o sea, que son muy precisos. Inclusive esta cosa se alimenta por corriente continua. En cuanto al voltaje ya es un poco diferente. Por ejemplo, este tipo de motores se alimenta con 12 voltios, máximo 15. Si se sobrepasan de ese voltaje, puede que lo quemen. El voltaje requerido para este ratón en específico es 1.5 voltios, o sea, sí, lo que suministra esta cosita. Los restos que se ven ahí eran de un estéreo. Ese estéreo se alimentaba con 110 voltios. La computadora se alimenta con 19 voltios. Arriba de eso se quema, bueno, la pila, y abajo de ello directamente una carga. Los cargadores en general en este caso de la computadora, de los audífonos, de un celular, reciben corriente alterna, pero la convierten a corriente continua para poder alimentar nuestros dispositivos. Ese es voltaje de un foco. Todo este voltaje nos llega a través de estas cajas
en el que tienen fusibles para proteger nuestros sistemas, nuestros aparatos eléctricos, que a su vez llega a ese medidor, que a su vez llega por medio de esos cables que quién sabe de dónde llegarán, pero bueno, ahí nos llegan el voltaje a toda nuestra casita. Bueno, yo soy Sebastián, les voy a mostrar un circuito en serie y uno en paralelo que hay en mi casa. Bueno, básicamente este sería el circuito en serie. Les voy a mostrar cómo con este multicontacto, pues básicamente si yo lo llegase a desactivar, pues no serviría ni mi computadora ni este ventilador que tengo aquí. Por ejemplo, ahorita los dos funcionan, pero si apago el multicontacto, dejan de funcionar los dos. Y este sería el ejemplo de un circuito en serie. Bueno, este sería el segundo ejemplo. Sería el circuito en paralelo, como se puede observar. La luz está prendida y si llegase a apagar, por ejemplo, uno, ya sea el de acá afuera o el de aquí adentro, el otro sigue prendido. La potencia eléctrica es aquello, como quien dice, es la proporción por unidad de tiempo o ritmo con la cual la energía eléctrica es transferida por un circuito. El circuito eléctrico, es decir, la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. ¿Cómo se aplica esto en la casa? Esto puede ser un ejemplo como cuando usamos el microondas, la potencia eléctrica que utiliza. O también puede ser, digamos, el consumo eléctrico que hace una casa o vivienda. Por ejemplo, en nuestro recibo de luz, digamos, una casa promedio por lo menos utiliza 4.6 kilowatts. Esto si no utilizamos aire acondicionado o calefacción en el resto del hogar promedio. Por ejemplo, en México no usamos calefacción en sí, es muy raro que alguien tenga calefacción. O grandes empresas que utilizan, no sé, 6.9 kilowatts en ciertos lugares que utilizan como climatización y uso importante de los electrodomésticos. Por ejemplo, utilizar constantemente las computadoras, televisiones o tener las luces encendidas todo el tiempo. El término corriente eléctrica o simplemente corriente se emplea para describir la tasa de flujo de carga que pasa por alguna región de espacio. La mayor parte de las aplicaciones prácticas de la electricidad tienen que ver con corrientes eléctricas. Por ejemplo, la batería de una luz de destellos suministra corriente al filamento de la bombilla cuando el interruptor se conecta. Una gran variedad de aparatos domésticos funcionan con corrientes alternas. En estas situaciones comunes, el flujo de carga fluye por un conductor. Por ejemplo, un alambre de cobre. Es posible que también existan corrientes fuera de un conductor. Por ejemplo, un haz de electrones en el tubo de imagen de una televisión constituye una corriente. Un ejemplo que podemos utilizar sería el foco de esta habitación. Ese foco es suministrado por una corriente eléctrica que pasa a través de un pequeño alambre que tiene para poder dar una intensidad y iluminar la habitación. Ese pequeño alambre llega a temperaturas, digamos, a 3000 grados centígrados, lo que también provoca iluminación en el cuarto y a la vez emite calor. Muchas veces la bombilla se puede reventar por si llega una intensidad de corriente aún más fuerte, y es cuando el mismo alambre no soporta la intensidad y se derrite, o en veces se corta para que ya no pase el flujo de electricidad. Es cuando decimos entonces se fundió el foco. En conclusión, después de ver todos estos temas y de conocerlos al menos un poco y cómo se aplican dentro de nuestro hogar,
podemos concluir que cada uno de estos es importantes y esenciales para un correcto funcionamiento de una instalación eléctrica. Ahora, la conclusión sobre el video es de que en realidad pasamos muchos tiempos divertidos, fue muy entretenido hacerlo y más que nada fue muy grato buscar y entender cómo y por qué ciertas cosas dentro de nuestra casa. Yo sabía para qué eran los fusibles, pero ni siquiera sabía dónde estaban en mi casa hasta que pues me puse a buscarlos, ¿no? Y si no fuera porque busqué los cables para mostrar la corriente alterna, no me daría cuenta que hay un cable suelto que puede incendiar un pino fuera de mi casa. Entonces fue divertido, fue entretenido y claro, aprendimos más y pudimos entender cómo funcionan esas cosas en la vida real.